Solo Leveling, el final de Haikyuu, Boku no Kokoro no Yabaiyatsu, la segunda temporada de Mashle, el regreso de Aono Exorcist y mucho más. Acompáñame porque en este video daremos un repaso de los mejores y más interesantes animes que nos traerá la temporada de invierno de este 2024. Más, comencemos. Les advierto que la cosa estará bastante movidita porque tenemos muchos estrenos y sobre todo muy variados, comenzando con algunas continuaciones bastante interesantes como la tercera temporada de Classroom of the Elite, la cual nos transporta a una escuela donde las calificaciones lo son todo y donde el estilo de vida que llevarás estará directamente relacionado con los puntos que ganes, tanto de manera individual como dentro de tu clase. Nuestro prota es un genio con rasgos sociópatas que solo es capaz de ver a las personas como herramientas y que en este juego de estrategias se las arreglará para llevar a su clase a la cima de la escuela mientras lidia con chicos iguales o peor que él. Ese mismo día, el 3 de enero, también se estará estrenando la segunda temporada de otro anime escolar, aunque bastante diferente, llamado Yakuchara Tomosaki-kun, un recuento de la vida lleno de romance y comedia donde nuestro prota, el típico gamer que la de tener amigos no le sabe, conoce a una chica que poco a poco le mostrará lo divertido y gratificante que puede ser darlo todo en este curioso juego que es la vida. ¡Di que quieres vivir! ¡Quiero vivir! Algo bastante parecido a lo que veremos con la segunda temporada de Boku no Kokoro no Yabaiyatsu, cuya primera entrega fue de las sorpresas de este 2023 y que está listo para seguir explorando la historia de Kyotaro, un peladito que justo anda pasando por la etapa emo que todos tuvimos, que se la vive alucinando con que está dentro de un thriller psicológico y que sobre todo comenzará a descubrir qué son estos extraños sentimientos que está desarrollando por una de las chicas de su clase. Amigo, creo que me enamoré. Por supuesto, también contaremos con una buena dosis de acción, incluyendo a la segunda temporada de Shin no Nakama, anime de fantasía sobre un tipo que fue dejado de lado por sus compañeros de aventura y que ahora intentará ayudar a las personas a su manera. La segunda temporada de Tsuki ga Michibiku Isekai Douchu, un isekai que no hay mucho más que decir, gente, es literalmente un isekai. Y la tercera temporada de Aono Exorcist, un shonen al mero estilo de Bleach o Jujutsu Kaisen con demonios exorcistas y un prota con un misterioso pasado cuya vida está a punto de cambiar para siempre. En cuanto a nuevos proyectos, la cosa también pinta bastante bien. Dentro del género de fantasía tenemos uno que voy a ver sí o sí, y ese es Dungeon Meshi, cuya historia gira alrededor de un grupo de aventureros que se adentran a una mazmorra con el objetivo de rescatar a la hermana de uno de ellos, pero que en medio de la desesperación por no tener provisiones, hacen lo impensable, comerse a los monstruos que van derrotando. Es así como esta travesía de vida o muerte se convierte en una de vida, muerte y comida deliciosa, tanto con peleas increíbles como con elaboradas recetas. ¡Sabe a pollo! Su estreno está fijado para algún punto del mes de enero, todavía sin una fecha en concreto, justo como en el caso de Mayo to Yayu, un seinen de misterio sobre un dúo de cazadores de brujas que llegan a un pueblo para investigar un caso de rutina, pero que se terminan encontrando con un escenario de película de terror y un enemigo literalmente imposible de vencer. La mayoría de las series que he mencionado hasta ahora son adaptaciones de mangas y novelas ligeras bastante exitosas, pero la realidad es que también contaremos con una buena dosis de animes originales, donde encontramos a Metallic Row de Studio Bones, que tiene una pinta increíble y que nos transporta a un mundo donde los androides y los humanos coexisten en aparente armonía. Nuestro prota Row es enviada a Marte junto con su compañera Naomi para cumplir una misión: asesinar a 9 humanos artificiales que son hostiles al gobierno y que amenazan con arruinar la paz que se ha creado. Su estreno está fijado para el 11 de enero y tan solo unos días después podremos disfrutar de Buchigiri, la nueva gran apuesta del estudio MAPPA, que promete combinar la cultura japonesa, el Medio Oriente y el mundo de las pandillas en una serie completamente única. Otro estreno que, aparte de acción, también incluye mucho ecchi, algo que seguramente será bien valorado por algunos de ustedes. ¡Qué rico! Es Mato Seihei no Slave, el cual nos transporta a un Japón donde, de la nada, han surgido diferentes portales a otra dimensión conocida como Mato, la cual viene de la mano de una plagada de monstruos, pero sobre todo de poderes super rotos que le son otorgados únicamente a las mujeres. En este contexto, la sociedad se va tornando en una especie de matriarcado y nuestro prota termina convertido en el esclavo de un batallón de chicas que lo usarán a su antojo para cumplir diferentes misiones, premio o castigo. Rico. Bien. Rico. Los siguientes días se estarán sumando otros 3 estrenos bastante interesantes, que son Sokushi Shit ga, dejaré el resto del título en pantalla. Mucho texto.
Saikyo Tank no Meikyu Koudakyu y Sasaki Topi-chan, siendo el primero de estos un isekai sobre un tipo que aparece en un nuevo mundo con habilidades super rotas, rodeado de waifus y todas esas mamadas. El segundo prácticamente lo mismo, pero sin la parte de la reencarnación, y con nuestro prota siendo un tanque con la misión de salvar a su hermana. Y el tercero, otro isekai pero con un pollo y un oficinista, lo que lo vuelve automáticamente God. Tremenda obra maestra. Por el lado del romance, la cosa está más muerta que la vida amorosa de todo el personal de la TV. ¡Diablos! ¿Quién escribió esto? Yo lo hice, pero no pensé que dolería tanto. Pero es cierto, ¿sí o no? ¡Ay, mi corazoncito! Pero tiene razón. Pero sí tenemos algunos pocos estrenos bastante prometedores, incluyendo Dosanko Gal Guanamaramenkoi, el típico romance escolar entre una gal y un pelado que se sonroja cada vez que le dirigen la palabra, y Yubisaki to Renrem, donde seguiremos a Yuki Itose, una estudiante universitaria con discapacidad auditiva que se ha visto completamente recluida en su propia vida hasta que conoce a Itsuo Minagi, un chico amante de los idiomas al que le llama la atención aprender el lenguaje de señas y que poco a poco la ayudará a abrirse y descubrir nuevas facetas que no conocía de ella misma. Encontró a su media naranja y esto es tan bello. Igualmente tenemos algunos estrenos cuyas fechas todavía no han sido del todo confirmadas, pero que llegarán a lo largo del mes de enero, tratándose de dos continuaciones bastante esperadas: la segunda temporada del remake del clásico Urusei Yatsura y la segunda temporada de Mashle, donde seguimos las aventuras de Mash, un joven que destaca por ser una de las pocas personas sin poderes en un mundo dominado por la magia, pero que desarrolla un físico tan brutal que aún así es capaz de lograr lo que el resto de magos son capaces de hacer con un simple movimiento de varita. ¡Cielos, qué macizo! ¡Gracias! Hablando de continuaciones, tenemos otros proyectos por delante, incluyendo a Shaman King Flowers, versión Next Generation del anime con el mismo nombre, la segunda temporada de High Card, anime de monitos chinos con poderes cumpliendo misiones secretas, la quinta temporada de Kingdom, anime de monitos literalmente chinos con más drama político que Game of Thrones, y la segunda temporada de Sin Duality Noir, que nos transporta a un mundo en el que la humanidad se ha visto confinada a tan solo un pequeño territorio bajo tierra y donde tendrán que comenzar a luchar por todos los medios para acabar con la amenaza que acecha en la superficie. ¡Nos va a salvar a todos! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Por supuesto, no todo se trata de series, pues además el 15 de marzo también llegará el primer OVA de Watashi no Shiawase Nake-kon, el anime de romance que se robó el corazón de todos durante la pasada temporada de verano y que regresará para seguir explorando la historia de Miyo, una chica que ha pasado por todos los eventos canónicos posibles en su vida, pero para la que todo comenzará a mejorar cuando es obligada a aceptar un matrimonio arreglado y se da cuenta de que no será tan horrible después de todo. Del drama y romance pasamos directamente al drama y el romance entre hombres, con la nueva película The Given, una franquicia que más allá del yaoi explora facetas bien complejas de las relaciones humanas, con música buenarda, buenos personajes y mucha depresión, algo así como El secreto en la montaña, pero con japoneses y sin montañas. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Hablando de películas, ya a finales de la temporada, más específicamente el 22 de marzo, se estrenará la primera de las dos partes que conforman la adaptación de Dead Demons de Destruction, donde seguiremos la historia de dos estudiantes de preparatoria que, en medio de una guerra entre la humanidad y una raza alienígena, siguen con sus vidas como si nada estuviera pasando, experimentando las experiencias típicas de la adolescencia a pesar del contexto tan particular. Este es un estreno que espero bastante, pero no tanto como el que estoy a punto de mencionarles, pues finalmente el 16 de febrero se estrenará Haikyuu Gomisuteba no Kesen, la primera de las 2 o 3, eso todavía queda en discusión, películas con las que se adaptará el final de esta maravillosa franquicia. Joder, esto sí es cine. Ya para finalizar, vamos con el estreno más esperado de toda la temporada, Solo Leveling, el cual se estrenará el próximo 7 de enero y nos transporta a una realidad en la cual ha aparecido un gigantesco portal que conecta nuestro mundo con otro lleno de monstruos y criaturas de toda clase. Debido a eso, algunas personas han adquirido poderes y la capacidad para cazarlos, lo que incluye a nuestro prota, Sun Jin-woo, quien es el más débil de todos los cazadores de rango E, apenas superando la fuerza de una persona ordinaria. Sin embargo, a lo largo de
una misión fallida, él termina desarrollando una nueva habilidad conocida como jugador, la que le permite ver una interfaz que le muestra misiones, estadísticas, inventario, tiendas, niveles y ahora la oportunidad de convertirse en el más fuerte de todos. Esa no la cancelaré. Bueno gente, eso ha sido todo por este video. No se olviden compartirlo con sus amigos, la verdad es que nos ayudó muchísimo, y dejar abajo qué animes van a ver. Sin más, yo soy Dari, nos vemos.